Bueno amigos, bienvenidos a esta serie, si se quiere, documental a la que hemos llamado La Guaira Rescate en la Zona Cero, con los protagonistas, con las caras que no se ven, con los verdaderos héroes que estuvieron en la zona de impacto, en la zona cero, luego del doble evento sísmico en La Guaira. Y el día de hoy tenemos a alguien que nuevamente me llena de orgullo, representante del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida, mi casa, y quien estuvo eh, en la primera avanzada en la zona de impacto, em, y creo que guió de manera efectiva el trabajo del cuerpo de bomberos allá en La Guaira, específicamente del cuerpo de bomberos de Estado Mérida. Señores y señores, con nosotros mi teniente coronel Juan Sosa, quien en La Guaira fue líder del grupo USAR del cuerpo de bomberos del Estado Mérida. Juan, bienvenido. Gracias, Luciano. Buenas tardes. De verdad, pues, un placer estar acá en este intercambio de saberes en ocurrido precisamente el 24 de junio con el terremoto, doble terremoto en La Guaira. Juan, em, vamos por el principio. Eh, ¿Dónde te encontrabas tú al momento de enterarte de la noticia del doble evento sísmico? Bueno, Luciano, en mi casa particularmente, ya 6 de la tarde, todo el mundo estaba viendo un juego de fútbol, ¿no? Donde Ujú. estaba Brasil precisamente. Y obviamente era día festivo acá en Venezuela. Todo el mundo estaba en casa descansando. Y ya a las 6:04, cuando el celular se activa con la alarma del terremoto, pues es ya la forma en que como bombero, como líder del equipo USAR, pues se pone alerta a que el equipo pues esté atento a una movilización. Juan, desde el punto de vista operativo, ¿cómo se inicia la selección del personal que va a esta primera avanzada? Eh, que dicho sea de paso, me llena de un profundo orgullo saber que a pesar del tiempo que transcurrió, el Cuerpo de Bomberos de Estado de Mérida fue el primer grupo en llegar a la zona cero y en iniciar las labores en el sitio. ¿Cómo se inicia esa selección a nivel operativo? Y adicionalmente, ¿cómo es toda esa organización que hace el Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida para empezar la movilización hacia La Guaira? Bueno, Luciano, es un proyecto que se viene ya estableciendo desde hace 9 años con lo que es la metodología INSARAP. Allí pues establece como un equipo de respuesta en búsqueda de rescate urbano, llano, mediano, pesado, pues debe establecer sus pautas para una respectiva movilización. Pues siendo pioneros en Mérida, específicamente el Cuerpo Bombero de Estado de Mérida, desde el año 96, pues vienen hablando el tema de búsqueda y rescate en estructura colapsada, y hoy en día, pues mejorándolo con la metodología INSARAC, ya tenemos, como quien dice, un equipo multidisciplinario, el cual sabe lo que debe hacer en el momento de activar la movilización, empezando con un mensaje de texto donde todo el equipo debe estar en alerta, y en 4 horas mínimo pues deberíamos estar a nivel del cuartel central como punto de reunión, y desde allí activar lo que son las herramientas, los equipos, los accesorios para realizar ese trabajo de movilización tal cual en el despliegue hacia la zona de impacto. Perdón, muchas organizaciones internacionales, Juan, em, incluso a nivel nacional, gente que está preparada de alguna otra forma en el tema del manejo de emergencia, en el tema de la gestión de emergencia, indican de que la respuesta fue de los organismos de socorro, de auxilio, fue un poco tardía. Entendiendo la magnitud del evento, ¿cómo hace el cuerpo de bomberos para trasladarse? ¿Cuánto tiempo utilizan para ese traslado? ¿Y cuáles fueron las mayores barreras que tuvieron en ese momento
para poder llegar al sitio? Bueno, Luciano, lo primero fue unir el equipo ya a lo que fue 10, 11 de la noche, estando en el cuartel central tomando decisiones en cuanto a la planificación para la movilización. Y se pensaba salir a las 5 de la mañana vía terrestre. Obviamente esto nos da lo que es una respuesta tardía, el trasladarse prácticamente 16 horas, 15 horas vía terrestre para llegar a La Guaira. Sin embargo, con el enlace en esta parte con el comandante Luis Ignacio Serpa y Luis Sigole a nivel de protección civil, se establece con el Viceministerio de Gestión de Riesgo la movilización del equipo de Mérida vía aérea. Eso nos dio bastante la oportunidad de llegar a un tiempo eficaz y poder ser los primeros foráneos dentro de lo que fue la respuesta a la emergencia y establecernos en la residencia de Limón en cuanto fue el rescate de 7 personas con vida. En ese primer instante, con un aproximado de 8 horas de trabajo fuerte, ya encontrarnos con una realidad en sitio, pero llegar el día 25, 26 de junio a las 6 de la mañana y ver lo real de la emergencia, pues fue impactante. Es allí donde comenzamos que realmente el trabajo apenas iniciaba, después de haber hecho esos primeros rescates que nos llenaron de satisfacción, porque como tú lo dices, fuimos el primer equipo foráneo en llegar a ayudar a nuestro pueblo en La Guaira. Fíjate, Juan, qué interesante esto porque mi siguiente pregunta va guiada al tema de la organización. Porque ya una vez estar en La Guaira, nuevamente a pesar del tiempo transcurrido, ¿cómo empiezan ustedes a engranar, a organizar cada uno de los grupos de trabajo, cada uno digamos, de las herramientas necesarias, hablando del talento humano? ¿Cómo empiezan ustedes a organizar todo eso y a distribuir en las distintas actividades que iban a realizar? Entendiendo nuevamente, como tú bien lo dices, que llegan y se encuentran con ese monstruo de esa tragedia y cómo empezar como a darle forma al trabajo que iban a realizar. Bien, quisimos llegar a conocer, o mejor dicho, que ya estuviese estructurado un sistema de comando incidente. De allí, pues obviamente, como invitados, llamémoslo así, como invitados a ese evento, pues pensábamos que íbamos a tener un área específica de trabajo. Sin embargo, es algo que me llena de orgullo que nosotros fuimos quien le dimos la iniciativa a un sistema de comando incidente en el campo de golf de Caraballeda, allá en La Guaira, porque al llegar a las 8 de la noche y no encontrar a ningún otro organismo de respuesta dando apoyo en Caraballeda, pues tuvimos que ordenar y hacer la parte de gestión y organización del evento. Entonces es allí donde asumimos el comando a nivel de Caraballeda. De una vez que realizamos el sistema de comando, pues obviamente las instituciones que fueron llegando, Protección Civil, Grupo Voluntario, otras instituciones gubernamentales, pues empezamos a desplegar las responsabilidades en tan magnitud del evento, porque Luciano era de tener, si nosotros nos desplegamos 100 funcionarios, era casi tener un edificio para cada uno de nosotros. Y obviamente, o sea, fue algo Era devastador, imposible. imposible, o sea, contar con herramientas, equipos que cada uno podamos irnos hacia esas edificaciones colapsadas, pues obviamente era imposible estar allí uno por edificio. Sin embargo, hubo un gran apoyo de la comunidad. Es un punto a favor que tuvimos porque la comunidad fue el que respondió, fue el que dio la iniciativa, el que entregó un generador eléctrico, un taladro martillo, un cincel, una porra, y desde allí comenzar nosotros más bien a dirigirlos a ellos para que nos apoyaran en lo que estábamos haciendo. Entonces, fue una fortaleza de que si nosotros llegamos 30 como un equipo de respuesta y no nos dimos abasto, tener a la comunidad de una forma conjunta nos ayudó bastante en esas primeras 72 horas de trabajo.
Sí, wow. Una de mis preguntas a los otros invitados ha sido casualmente relacionado a eso, ¿no? ¿Cómo fue la simbiosis de tener que trabajar y entender la necesidad del venezolano de a pie, del venezolano que nunca se ha visto envuelto en ese tipo de actividades, entender de que son una herramienta más, de que tenían que ser una herramienta más efectiva a su favor? ¿Cómo fue esa simbiosis? ¿Cómo fue trabajar con el pueblo, la gente de a pie? ¿Cómo fue recibir esa ayuda, entendiendo de que tú eres profesional en el área y tenías que guiarlo para evitar otro incidente u otro accidente? Sí, un tema bastante interesante de hoy en día, pues colocarlo como quien dice en práctica comunidades acá, en este caso ahorita ya estando acá en el estado de Mérida, que obviamente no está excepto a tener un sismo, ¿no? Sin embargo, fue bastante aceptable, muy aceptable en que la comunidad nos viera a nosotros como profesionales y simplemente nos dijera, aquí tengo las herramientas y digan qué es lo que necesitan, porque ustedes de esa forma técnica nos van a ayudar a sacar a nuestros familiares. Y fue así, colocarnos desde la iluminación, desde un equipo, porque Luciano, para nadie es un secreto la déficit de herramientas, equipos y accesorios que tenemos como organismo de seguridad y que obviamente fue la comunidad quien puso esos recursos allí para nosotros trabajar y ellos apoyarnos siempre y cuando pues recibieran nuestra guía. Fueron el momento de encontrar 24 horas después de un evento, me acuerdo yo de llegar ahí a esa residencia de Limón y donde estaban ya cansados, exhaustos y no saber cómo romper, no saber cómo hacer un apuntalamiento, cómo estabilizar una estructura y en el momento en que nosotros llegamos, si nos permiten, podemos colaborarle y de esta manera hacer más eficaz el trabajo con las puertas, con las manos abiertas. Adelante, esto es de ustedes. Y así pudimos pues de una forma muy factible hacer los primeros rescates. Eh, Juan, desde el punto de vista nuevamente operativo, ya nos adelantaste algo referente a eso y es excelente. Pero hablando de herramientas, ¿qué equipos nos hicieron falta o qué equipos marcaron la diferencia? Esto sin ánimos de hacer ningún señalamiento, sino para pensar en futuro, ¿no? Hablando del futuro. Em, ¿Qué equipos fueron necesarios y qué equipos nos ayudaron muchísimo? Hablando del talento humano, yo quiero que esto sea una respuesta muy general, hablando de algún software, hablando de equipos especializados, convencionales, no convencionales, equipo pesado, no sé, algo muy general. Bien, ve, la metodología nos dice a nosotros que debemos trabajar con equipos livianos, medianos y pesados. Y cada uno de estos equipos, pues, tienen, ¿sí? Para dar respuesta a la emergencia, tienen las herramientas y los equipos adecuados para el nivel que se prepara, por decir algo. Eh, ¿Qué nos hizo falta, Luciano? Tener la búsqueda técnica es obviamente, cuando me refiero a la búsqueda técnica, es utilizar la parte de sensores de movimiento, tener una cámara de que nos dé a nosotros una especie de rayos X a la estructura, donde nos va a dar de una forma más rápida si hay personas o no conviva por sensores de calor, fibra óptica, drones que hoy en día se pueden utilizar para hacer un escaneo. Esa parte técnica es indispensable en nuestro equipo de trabajo hoy en día con la tecnología, a pesar de que también le podemos sumar la parte de búsqueda canina. Son dos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque obviamente luego viene la parte de rompimiento, el corte, la penetración hacia la estructura y de allí, viendo o analizar, haciendo el análisis estructural, pues viene de qué forma lo tenemos que hacer, desde lo más sencillo que va a ser la mandarria y un cincel, a lo más técnico que un taladro martillo, y bueno, ya viene toda esta parte que hoy en día con la tecnología, la parte inalámbrica, que ya no tienes que utilizar un generador eléctrico, una extensión, porque no tengo el combustible en el momento, pero sí lo tengo eléctrico y va a ser más rápido el corte, la penetración al lugar. Entonces, sí es estar al día en cuanto a cuáles son las herramientas que tenemos en el mercado y que nos pueden ser más factibles para el día de mañana, siempre y cuando no olvidando las herramientas manuales, por supuesto. Eh, Háblanos de la experiencia de poder trabajar
con otras organizaciones en un evento tan grande? Es muy complicado llegar a un acuerdo, es muy complicado unificar un criterio, a menos, por supuesto, de que haya ya protocolos preestablecidos como nos los estás indicando. Pero ¿cómo fue el trabajo con otras organizaciones, incluso organizaciones internacionales del Cuerpo Bombero del Estado de Mérida? Luciano, mire, lo importante que hemos hecho acá en Mérida, bomberos, es que tener la oportunidad de estar en eventos o con equipos ya acreditados por INSARAC, quien es la institución que acredita los equipos de respuesta en búsqueda de rescate urbano a nivel internacional. Y hay procesos nacionales como el IRNAP, el cual pues acredita también los equipos como respuesta local. Muy humildemente he tenido la oportunidad de estar en Chile con el equipo USAR de Chile y en Colombia como certificador del equipo Yopal 24 en Colombia. Y desde allí comienza esto, Luciano. No puedo decir que una metodología no sirve cuando no la conozco. Cuando conocemos la metodología y engranamos con los visitantes, con estos equipos de rescate urbano e internacionales, nada está fuera de orden. ¿Por qué? Porque si nos dice, muchachos, aquí vamos a trabajar con un sistema 3-1, todos conocen que hay un sistema 3-1. Si vamos a realizar un sistema de marcaje internacional, todos conocemos el sistema de marcaje internacional. Entonces, ¿qué es lo que debemos aplicar ahora? Que la metodología debemos conocerla todo. El sistema en cómo nosotros vamos a engranar con estos equipos de búsqueda y rescate urbano internacionales para que obviamente tengamos la misma comunicación. Tuve la oportunidad de trabajar allí con el equipo USAR Colombia 1, el equipo de El Salvador, aunque no está acreditado, pero hoy en día tiene el proceso de acreditación nacional, que es lo que lo lleva a la certificación internacional. Ecuador, Chile y bueno, personajes que se llegaron a Carabelleda, pero que en las primeras 72 horas después de ellos llegar, porque es la respuesta de ellos, 36 horas para que puedan movilizarse de su país, llegar y aún así empezar a hacer pura búsqueda técnica, Luciano. Ahí ellos no van a hacer recuperaciones, lamentablemente, de algún cadáver. ¿Por qué? Porque la respuesta para ello es más ubicar o dar el tiempo a las personas que aún se encuentren con vida dentro de esta estructura. Entonces, por eso te digo, llegar a un equipo de rescate urbano que para que ellos puedan movilizar tienen que contar con estos equipos certificados y acreditados, si no, no pueden hacer movimiento, pues se nos hizo fácil porque montan un sistema de sensor de movimiento, un sistema de escaneo, lo hacen en una estructura y dice, aquí hay vida, aquí vamos a trabajar. Donde no, listo, aquí hay que recuperar. Y hacíamos el sistema de marcaje. Eso nos ayudó a agilizar mucho el sistema de rescate de personas aún con vida. Juan, fíjate, pasan 3, 4 días, 5 días, 6 días ustedes trabajando ahí en el sitio. En algún momento la parte psicológica empieza a jugar un factor fundamentalísimo en estas labores de búsqueda y rescate. ¿Cómo lo afronta primero el Cuerpo Bombero del Estado de Mérida como grupo? ¿Cómo lo afronta Juan eh, en plena actividad de rescate? Bueno, Luciano, en las primeras semanas de trabajo, pues es como cuando uno está activo ahí en el procedimiento, no hay cansancio, y si lo hay, pues uno trata de agilizar 2, 3 horas de despejar la mente en lo que es el procedimiento, tomarse su tiempo, su aire, y volver a iniciar las actividades. Y en ese momento, pues no da el qué pensar de la parte que le esté afectando a uno psicológicamente, ¿no? Le cuento que a los 5 días me pude parar me pude parar en la playa, allá a orilla del mar, y yo dije, estoy en mi país, esto es real. O sea, fue un doble terremoto y vi lo que me estaba afectando para el momento. Y no solo eso, sino ya después de 2 semanas de trabajo, llegar aquí al Estado de Mérida a la institución, pues obviamente fuimos muy receptivos y nos brindaron esta parte psicológica y la parte médica para ver con qué, de repente, qué nos pudo haber afectado ya a nivel físico, a nivel físico dentro del trabajo que realizamos. Pero lo emocional
afecta mucho, Luciano. Es llegar allí a querer uno encontrarse aquel afecto, aquel abrazo, aquel carisma de alguien que le permita a uno llorar en sus brazos, que le permita desahogarse, porque es fuerte lo vivido allá y que obviamente no se le desea a nadie, pero fue algo muy real. Juan, dentro de estas labores de rescates y luego ya de esto, de pasar este quinto día, em, ¿cómo empieza a desenvolverse las actividades de rescate? Porque es interesante saber lo que tú nos estás diciendo desde el punto de vista físico y psicológico, todo empieza a menguar, todo empieza a disminuir, pero ¿cómo continuar? Esa es la gran pregunta que todos se hacen, porque allá hubo eh, grupos que estuvieron más de 15 días trabajando continuamente. Allá están los topos, siguen estando allá, la gente de México. Hay otras organizaciones internacionales que siguen allá. Los bomberos Mérida, hubo algunos casos que siguieron allá los muchachos. Entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo continuar esas labores? Porque entiendo que nuestra filosofía es salvaguardar vidas y bienes, Claro. pero en algún momento las fuerzas eh, nos van a doblar. Sí, la estructura precisamente de la metodología nos conlleva a nosotros a que ese equipo de respuesta liviano, mediano, pesado, pues tenga estandarizado un grupo de funcionarios en cada equipo. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir lapsos de descanso. Si yo llevo un equipo mediano con 50 personas, yo puedo establecer de que un grupo me trabaje a mí 8 horas y hacerle el relevo consecutivamente esas 8 horas, pero que sea constante el descanso. Importante, lo hablábamos en estos días, Luciano, tener esa comodidad, llamémoslo así, de que el funcionario que está dando respuesta pueda establecerse en su campamento, tener una taza de café caliente, la atención de que puedes llegar a descansar bien esas 8 horas, no estar como quien dice comprometido en alguna función porque lo que quiero es descansar para continuar a las labores que estoy realizando en una edificación con mi equipo. Tener una comunicación, un Starlink, un internet donde yo pueda saber de mi familia puede saber de mí, estoy bien, estoy tranquilo, he comido bien. Eso le da mucha tranquilidad a la familia, le da tranquilidad a uno como respondedor a la emergencia. Sí, exacto. Y obviamente, pues eso le da fortaleza al funcionario para que siga trabajando tranquilamente. Podemos estar una semana, 2 semanas en esas Ujú. labores con ese intercambio de personal y que obviamente pues no vamos a salir de una ideología de trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo los rescates, bueno, el equipo se forma en 5 componentes precisamente, Luciano. Está la parte de gestión o la parte administrativa, está el rescatista, está el que hace trabajo logístico y el paramédico y los que realizamos trabajos técnicos o búsqueda canina. O sea, dentro de esas 5 gestiones siempre tiene que haber un relevo para que sea consecutivo y muy factible lo que es el trabajo de rescate. Juan, más o menos algo así muy general, sobre cuántas edificaciones pudieron tener presencia el Cuerpo Bombero del Estado de Mérida en La Guaira, en cuántas estructuras pudieron trabajar de manera efectiva. Bien, Luciano, nosotros llegamos al campo de golf y ahí en Caraballeda de una vez hicimos un triaje estructural. Tuvimos la oportunidad de estar con personal de Trujillo, Táchira, el ejército mexicano, o sea, que llevaba el componente de rescatista, y nosotros, Mérida como tal, en lo que era la protección civil, los bomberos y los grupos voluntarios. Nos establecimos ese cuadrante y si mal no recuerdo, simplemente Bomberos Mérida se trabajó en la primera semana con 74 edificaciones, ya posicionándonos principalmente en lo que es la residencia del Caribe,
donde desde un instante con mi teniente Michael Bautista y el personal de bomberos, mientras que realizaban allí los primeros patrones de búsqueda, pues como que nos establecimos, fuimos muy receptivos y se comenzó allí a hacer un trabajo porque el pequeño diagnóstico que se realizó era que habían involucrado a cerca de 400 personas allí que tendríamos que recuperar. Hubo rescate con Michael allí en esa estructura y los compañeros voluntarios, bomberos y nosotros por el lado de la residencia de Limón y por el lado de las OPP, pues estábamos como quien dice, donde había vida tendríamos que llegar, pero ya fuimos consolidando una estructura una vez que dentro de ese campo de golf en el puesto de comando se estableció dónde íbamos a trabajar, pues nos hicimos más énfasis en lo que es la residencia Caribe, que aún nuestro equipo sigue allí trabajando y recuperando lamentablemente cada día entre 3 a 5 personas, por lo que le digo, el diagnóstico básico era allí, solamente allí, en esa residencia, cerca de 400 personas. Juan, vámonos hacia adelante ahora. ¿Qué espera o qué debe hacer Venezuela en el tema de la gestión de riesgo? ¿Qué debe hacer organizaciones como el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, grupos de rescate? ¿Cómo darle la importancia real a la gestión de riesgo? ¿Cómo darle importancia real a todas estas organizaciones voluntarias que también hicieron vida en este evento, que hicieron un trabajo increíble? Porque creo que te lo comenté, Juan, de la teoría que yo tengo acerca de la moda del desastre, ¿no? Sí. Y entonces ingresamos en la moda del desastre en este momento. ¿A qué voy? Yo estuve en un cuerpo de bomberos, hoy es distinto, pero yo estuve en un cuerpo de bomberos donde los equipos se guardaban para no ser utilizados, donde los equipos se guardaban porque el inventario al final del año tenía que aparecer correctamente para evitar otro tipo de gastos. Pero la realidad es que los equipos necesitan ser usados. Los equipos necesitan estar en la calle. Una mototrozadora, un rotomartillo, toda esta clase de equipos tienen que estar en manos incluso de los muchachos de la escuela. Entonces, porque son ellos los que deben formarse para eso. Y bueno, debe haber alguna gestión económica, deben haber algunos recursos para renovar estos equipos, pues. Entonces, hacia allá va mi pregunta. ¿Qué le espera a Venezuela hoy día en la gestión de riesgo? Nada nos prepara para un doble evento, pero sí nos prepara para una atención más precoz. Entonces, ¿qué viene ahora? Algo importante, ¿no? Nadie nos prepara para este doble evento que vivimos. Todos a nivel internacional vemos que hubo un terremoto de 7, de 5 que afectó y ya, pero nosotros tuvimos un doble sismo. La gestión de riesgo tiene que cambiar, metodológicamente tiene que cambiar, ya que nos involucramos en la parte socionatural y tecnológica. Hace poco no, estoy realizando una tesis para mi maestría con respecto a la parte de los riesgos tecnológicos involucrados en lo que son planteles educativos. Pero ya ahorita llevarnos simplemente la mano a la cabeza no va a servir, Luciano. Se oye de una forma grosera, pero hay que irnos un poco más allá. A ver, ¿qué riesgos tengo? Conocer mi institución desde el punto de vista estructural, conocer cada una de mis residencias. Sé que vamos a estar invitados, mire, yo quiero que me haga una evaluación de mi residencia, si tengo alguna limitación en algún punto, alguna columna, alguna viga, alguna losa, pero es eso, ya la gestión de riesgo nos tiene que llevar a involucrar la evaluación estructural y conocer cuál va a ser el daño o la afectación en el momento de que ocurra algo y junto a ello formar, preparar, capacitar a los que están dentro de esa residencia, dentro de esos planteles, dentro de esas instituciones, tanto públicas como privadas, llevar ese consenso de intercambio de saberes para esta parte que es, en caso de terremoto, prepararnos para un terremoto y que obviamente, vuelvo y repito, no estamos exentos de eso aquí en Mérida. Entonces, ¿qué va con esto, Luciano? Vamos a fortalecer. Fortalecernos en que debemos permitir que la capacitación y la formación del personal debe estar abierta
Lamentablemente nosotros mismos como institución nos hemos puesto limitaciones para entrenarnos. Correcto. O sea, es algo que no tiene cabida en ningún lugar. O sea, yo le voy a negar formarse a un equipo de rescate urbano de un cuerpo de bomberos, de un grupo voluntario. No puedo. O sea, usted sabe muy bien que tenemos acá mucha fortaleza en la variante, sitios donde hemos formado simuladores, donde tenemos cómo llegar. Eso tiene que estar abierto. Escuelas técnicas industriales para formación bomberil, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, los institutos, las instituciones voluntarias. Yo contaba con 100 voluntarios a nivel del terremoto, pero simplemente hice una pregunta. ¿Quién se formó en estructuras colapsadas? 2. Yo, ok, listo. Vamos ahora a ver de qué manera yo los oriento acá en este evento. Todo el mundo, pues obviamente tiene una corresponsabilidad. Pero ¿qué tal si los 100 me levantan la mano y dicen, yo estoy formado? El trabajo para mí hubiese sido mejor. Entonces, bien, no, hubo esas pequeñas limitaciones, pero ya le llega a uno ese consenso a estos grupos voluntarios, decir, a ver, vamos a formarnos, ¿yo? Comencemos a hacer evaluaciones estructurales, formas de ingreso, presentación, a trabajar lo que es la metodología de INSARAC a través de lo que se establece en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas. Juan, ya para finalizar, dos cosas. Primero, ¿qué tiene hoy Juan en la cabeza luego de estar en dos avanzadas distintas? En vivir dos etapas distintas de las labores de búsqueda y rescate. ¿Y cuál es el mensaje que le podemos hacer llegar a estas futuras generaciones que se están formando para pertenecer al Cuerpo Bombero del Estado de Mérida? Estas futuras generaciones que se están formando para ser rescatistas, incluso gente que estuvo allí sin tener ninguna experiencia, que simplemente abordó un vehículo y llegó a ayudar porque ahora, porque quería brindar un apoyo y ahora tiene esas ganas de pertenecer a los sistemas de emergencia. Bueno, Luciano, al inicio del año quería montar acá en Mérida un congreso internacional de búsqueda y rescate urbano. Precisamente hoy estaba revisando mi celular y para un 11 de junio del año pasado hice un simposio o organicé un simposio en lo que era el tema para que fueran conociendo cómo se debe manejar la estructura, pensando siempre en que ocurriera el evento aquí en Mérida. Hoy en día ya ocurrió, lamentablemente de una forma muy devastadora, y nos lleva a un consenso de que los equipos de USAR deben formarse en todas las instituciones, tanto públicas como privadas y voluntarias que tenemos a nivel nacional. Y con eso llevar a un proceso de acreditación para que tengamos de una forma más factible la intervención de nuestros equipos. De que no lleguemos a hacer turismo de rescate. Por 3 días yo voy, me tomo una fotografía y ya estuve en La Guaira. No, de que lleguemos a dar esa mano amiga con herramientas, con equipo y no ser parte del problema. Felicitando mucho a mi gente de Venezuela. Mi gente no dejó de que nadie pasara hambre, de que las necesidades que tuviésemos como rescatistas las tuviéramos a la mano desde un corta uña. ¿Qué le hace falta? Preguntaban, ¿qué te hace falta para que ustedes sigan haciendo esas labores de rescate? Entonces, no, nos hace falta un corta uña. Aquí tienes el corta uña. Desde allí en adelante, nuestra población obviamente fue muy amena para con todos nosotros como rescatistas. ¿Qué queremos hacer ahora, Luciano? Fortalecer lo que uno conoce o lo que uno ha podido formarse fuera del país, y que obviamente uno dice, viene a inventar algo acá, que eso no existe, eso no se va a ver, eso no se va a poder, eso va a tener limitaciones. No, ahora tiene más cabida por todo lo que sucedió, y bajo lo que es la estructura del equipo de búsqueda y rescate urbano de Bomberos Mérida, se viene ahorita a escribir, a formular. Luciano, yo llegué acá en la primera avanzada y lo primero que comentaba era necesito prender mi computadora y empezar a escribir, porque
está caliente, todo esto está calientico y ver lo bueno y no tan bueno que se vivió en esta emergencia y obviamente por mejorar Sí, la en cuanto a lo que autocrítica que sucede. le llaman, la autocrítica Sí, que le llaman. llevarlo. Esto comienza, mire, yo le agradezco a usted mucho, Luciano, por este intercambio de saberes en cuanto a qué es lo que se vivió y qué es lo que realmente pensamos hacer, porque así como otras instituciones y incluso otras personas están interesadas en el tema, ya para la próxima semana, mañana se comienza un conversatorio en la Universidad de los Andes, la próxima semana nuevamente estaremos allí en la Facultad de Arquitectura, en lo que va a ser ingeniería, empezar a involucrar ese equipo multidisciplinario, Luciano. Aquí, mire, personas como su hijo que nos apoyó en La Guaira, y otros que lamentablemente no pudieron estar, como a mi amigo acá, Ixo Molina, como su persona, son parte fundamental de un equipo, porque aunque estén acá, dicen que necesitan de aquí que le pueda movilizar, de una información vía web hasta cualquier equipo en físico allá a nivel de La Guaira, o cualquier enlace. Entonces, somos equipos multidisciplinarios. Oye, no sé, Luciano, mueva el satélite X que tengo a nivel de La Guaira para que me dé un escaneo de la estructura en la cual yo estoy trabajando y me indique cómo lo ve desde allí o cómo veo esta parte georreferencial o también de trabajo, y con esto pues tener un consenso de comunicación a través de una plataforma en el sitio. Entonces, fíjese todo en lo que podemos evolucionar para un futuro, porque esto nos va a llevar a esto, a formarnos un poco mejor. Aunque INSARAC establezca cada 4 años renovar la metodología, nosotros también tenemos que hacer propuestas en nuestro caso acá venezolano. Bueno, nada, Juan, quiero agradecerte el tiempo. Sé que tienes otras actividades el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y em, estaremos pendientes para otra conversación más adelante. Em, a todos mis amigos, a todos quienes nos ven, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en este pequeño podcast, en este pequeño documental, La Guaira Rescate en la Zona Cero, donde vemos la cara de los verdaderos héroes, donde vemos el rostro de quienes estuvieron allí trabajando por cada uno de, eh, de nuestras personas, de nuestro pueblo que lo necesitó. Como siempre les digo, hagan bien, no miren a quién y nos vemos en la próxima.